El ambiente en la promesa respira una tensión contenida, como si los muros del palacio se hubieran impregnado de todos los secretos que allí se guardan y esperaran el momento oportuno para desmoronarse. Manuel, tan acostumbrado a mirar el cielo con la ilusión de quien quiere conquistar horizontes, comienza a sentir que el suelo que pisa ya no es firme. El hangar, ese lugar que debería ser un espacio de sueños compartidos y de proyectos, se ha convertido en un escenario de sospechas. Su intuición, afinada por las largas jornadas de observación y análisis, le advierte de que Enora no es tan transparente como siempre aparentó ser. Esa mujer que trajo consigo la experiencia de la mecánica francesa, que supo ganarse la confianza con un discurso preciso y una aparente entrega absoluta al trabajo, empieza a mostrar fisuras en su fachada. Manuel la sorprende guardando documentos con un nerviosismo que no sabe ocultar del todo, y en sus ojos se enciende una alarma que no lo dejará en paz. No se trata de una mera duda, sino de la certeza creciente de que hay algo que ella no quiere que nadie descubra. Mientras tanto, la vida en las dependencias de servicio es un hervidero de emociones contradictorias. Vera, todavía atrapada en el dolor de su ruptura con Lope, se muestra cada vez más distante, no solo con él, sino con todos sus compañeros. La joven doncella, que antes se desvivía por mostrar una sonrisa amable, ahora responde con gestos bruscos y palabras que cortan como cuchillos. Y esa crispación alcanza su punto más alto cuando un encontronazo con Lope provoca una caída aparatosa. El golpe físico es leve, pero la herida emocional que deja en ambos es profunda. Lope, desesperado por recuperar aunque sea un destello del vínculo que tuvieron, la mira con el corazón desgarrado, consciente de que cada día la distancia entre ellos se ensancha más. Vera, en cambio, parece decidida a hundirse en su propio dolor, aferrándose a la idea de reencontrar a su familia como única salida a tanta desdicha. En el mismo espacio, Petra camina con gesto agrio y mirada fulminante. El dolor de su tortícolis la hace más irritable que de costumbre, y la mínima chispa basta para desatar su cólera. Sus compañeros ya no saben cómo tratarla, porque cualquier palabra parece ser recibida como un desafío. Y esa hostilidad se intensifica cuando cumple la orden más cruel que le ha sido encomendada: comunicarle a Pía que será trasladada a Aranjuez. Para Pía, la noticia es como un mazazo que parte en dos lo poco que aún mantenía en pie. Ya había soportado humillaciones constantes, el dolor físico de la espalda, y la degradación de su cargo, pero la idea de ser arrancada de su hijo Dieguito y separada de Ricardo la hunde en una desesperación indescriptible. Sus ojos, siempre valientes, se llenan de lágrimas contenidas, mientras Petra disfruta, en silencio, del poder que le otorga ser portadora de esa sentencia. Simona, en medio de tanto sufrimiento, se aferra a un rayo de ilusión. Los rumores sobre una posible boda entre Toño y Enora despiertan en ella una alegría infantil. La cocinera veterana, acostumbrada a ver pasar los días entre ollas y cuchillos, se permite soñar con la posibilidad de celebrar un enlace que podría traer un soplo de esperanza al ambiente cargado de la promesa. Sus palabras, llenas de entusiasmo, contrastan con la desolación de Vera y la angustia de Pía, como si quisiera poner un paño tibio en medio de un fuego incontrolable. Pero no todos los problemas se concentran en la servidumbre. Catalina, fuerte y desafiante como siempre, enfrenta un peligro mucho más oscuro. El barón de Valladares, incapaz de frenar su ambición, ha traspasado una línea que nadie imaginaba: la amenaza directa contra la vida de sus hijos. Catalina encuentra dos armas escondidas en las cunas, un gesto macabro que confirma que el noble está dispuesto a todo. El corazón de la joven madre se estremece, y por primera vez se plantea seriamente abandonar la promesa. Adriano y los demás no comprenden esa repentina decisión, pero es que ninguno de ellos ha visto lo que ella ha tenido frente a sus ojos. El miedo por la seguridad de los pequeños pesa más que cualquier otra lealtad o deseo de permanencia. La marquesita, que siempre se ha mostrado como un muro infranqueable, ahora se descubre vulnerable, y esa vulnerabilidad es un arma peligrosa en manos del varón. En otra ala del palacio, Ángela comienza a recuperarse del trauma de su secuestro. Sus fuerzas regresan poco a poco, pero Leocadia insiste en mantenerla apartada bajo el pretexto del reposo. En realidad, no se trata de cuidados maternales, sino de una estrategia calculada para impedir que Lorenzo se acerque a ella. El capitán, sin embargo, no tarda en descubrir que la joven ya se encuentra en condiciones, y retoma sus exigencias con una insistencia que hiela la sangre. Para aumentar la presión sobre Leocadia, insinúa que entre Ángela y Curro podría haber algo más que una simple amistad. La amenaza de exponer un amor prohibido se cierne como una espada sobre la señora,
que sabe que si esa sospecha se confirmara, las consecuencias serían devastadoras. Curro y Ángela, ajenos al juego perverso de los adultos, continúan viviendo su amor en secreto, sabiendo que en cualquier momento podrían ser descubiertos. Su relación, tan pura como peligrosa, se convierte en un refugio y al mismo tiempo en una condena. Cada encuentro clandestino está teñido de la dulzura de lo prohibido y del temor a ser sorprendidos. Y aunque sueñan con escapar juntos, el peso de la realidad amenaza con aplastar esos sueños antes de que puedan convertirse en planes concretos. De este modo, los hilos de las diferentes tramas se entrelazan en un tapiz de emociones intensas y conflictos latentes. Manuel, con la sospecha clavada en el pecho sobre Enora, Pía, al borde de ser arrancada de lo que más ama, Vera, cada vez más perdida en su propia desolación. Catalina, enfrentando el miedo por la vida de sus hijos, y Ángela, atrapada entre la manipulación de su madre y las exigencias de Lorenzo, todos ellos forman un coro de voces desesperadas que resuenan en los pasillos de la promesa. Y en ese eco de sufrimientos compartidos, cada personaje se prepara, consciente o inconscientemente, para un giro que marcará un antes y un después en sus vidas. El eco de las sospechas de Manuel resuena con fuerza en su mente, incluso cuando intenta concentrarse en los cálculos de diseño y en la planificación del taller. No logra apartar de su cabeza la imagen de Enora, inclinada sobre los papeles que trataba de ocultar apresuradamente cuando él entró en el hangar. Ese gesto fugaz, esa torpeza impropia de una mujer tan meticulosa, encendió en él una alarma que crece minuto a minuto. Enora siempre había sido una aliada, la que aportaba experiencia y seguridad técnica. Su presencia había generado confianza desde el principio. ¿Cómo entonces justificar esa actitud? Manuel se debate entre la lealtad que le debe a quien ha trabajado a su lado y la necesidad imperiosa de proteger el proyecto. El avión no es solo una máquina. Es el símbolo de su futuro, de su independencia, de un sueño que ha luchado por hacer realidad después de tantas pérdidas. Y que ahora ese sueño pueda estar amenazado por alguien tan cercano le resulta insoportable. Sin darse cuenta, empieza a observarla con detenimiento. Cada movimiento de Enora se convierte en un motivo de análisis. Nota cómo evita su mirada en ciertos momentos, cómo cambia de tema cuando alguien pregunta demasiado, cómo se ausenta con pretextos poco convincentes. La sospecha se transforma en desconfianza, y la desconfianza en un muro invisible que los separa. Manuel, que tantas veces había confiado en su intuición como piloto, sabe que esta corazonada no es fruto de los celos ni de la paranoia. Algo ocurre. Y aunque todavía no se atreve a confrontarla, comienza a buscar pistas, a revisar los documentos que ella maneja, a prestar atención a cada conversación en la que interviene. La tensión entre ambos se vuelve palpable para los demás ayudantes, que notan la rigidez en el ambiente del hangar, aunque no se atreven a preguntar. Mientras Manuel libra esa batalla interna, en el piso de abajo la vida se tiñe de un gris aún más opresivo. Pía camina con paso cansado, la espalda encorvada por el dolor físico y por el peso de la humillación. La noticia de su traslado a Aranjuez le ha robado el poco aire que le quedaba. Piensa en Dieguito, en el llanto del niño cuando no la vea regresar por las noches, en los brazos vacíos que no podrá mecer. Piensa también en Ricardo, en la complicidad que habían forjado a escondidas, y en cómo ese lazo se romperá cuando la distancia lo convierta en un imposible. No es solo un cambio de destino, es una condena a perderlo todo. Cristóbal, con la frialdad de quien disfruta del poder, ha encontrado en este castigo la manera perfecta de quebrar a una mujer que siempre ha mostrado resiliencia. Y Petra, convertida en su brazo ejecutor, se complace en recordárselo cada día, con comentarios cargados de veneno que hunden aún más el cuchillo en la herida. Lope, por su parte, intenta mantener la compostura tras el accidente con Vera, pero en su interior se siente roto. Ella no solo ha rechazado sus intentos de reconciliación, sino que lo mira ahora con un resentimiento que él no logra comprender del todo. En sus recuerdos revive las escenas de ternura compartida, las risas en la cocina, los momentos en que creían en un futuro juntos. Todo eso parece haberse desvanecido, sustituido por un abismo de reproches no expresados. El golpe que ella sufrió al caer no fue nada comparado con el golpe que él sintió en el corazón al ver su rostro endurecido, incapaz de perdonarlo por errores que quizás nunca fueron suyos. Y sin embargo, Lope sigue ahí, dispuesto a cargar con la culpa si eso le da la oportunidad de seguir teniéndola cerca. Simona, testigo silenciosa de las tormentas ajenas, busca refugio en la ilusión de una boda. Su entusiasmo por los rumores de un enlace entre Toño y Enora es genuino, casi infantil.
Habla de ello en la cocina con una chispa en los ojos que contrasta con la pesadumbre general. Imaginar un vestido, unas campanas, un banquete, le da fuerzas para seguir adelante en un entorno que parece marchitarse por momentos. No sospecha, claro, que el nombre de Enora, tan vinculado a su ilusión, es también el centro de las dudas que atormentan a Manuel. Catalina, en cambio, no puede permitirse ilusiones. La imagen de las armas en las cunas de sus hijos la persigue como una pesadilla. Cada vez que los toma en brazos siente un nudo en el estómago, como si la amenaza del varón pudiera materializarse en cualquier momento. Ha enfrentado muchas batallas, pero nunca había temido tanto como ahora. La idea de abandonar la promesa, esa tierra a la que ha dedicado cada fibra de su ser, empieza a tomar forma en su mente. Pero, ¿cómo explicar esa decisión a quienes no conocen el peligro real? Adriano la cuestiona, los demás la miran con extrañeza, y ella guarda silencio, incapaz de revelar la magnitud del horror. La soledad de quien carga con un secreto es un peso insoportable, y Catalina lo experimenta en cada respiración. En paralelo, Ángela lucha por recuperar su vida tras el secuestro. Su cuerpo ha sanado más rápido que su espíritu, y aunque sonríe para tranquilizar a su madre, por dentro siente la opresión de una prisión invisible. Leocadia, con su aparente cuidado, la mantiene bajo un régimen de reposo que se asemeja más a un cautiverio. No quiere que Lorenzo la vea, no quiere que la reclame, pero sabe que esa batalla está perdida de antemano. El capitán de la Mata no se detendrá hasta obtener lo que considera suyo. Y su amenaza velada, esa insinuación de que entre Curro y Ángela existe algo más que amistad, abre una nueva herida. Porque aunque lo dice como arma de presión, no está tan lejos de la verdad. Curro y Ángela viven su amor con la urgencia de quienes saben que el tiempo juega en su contra. Cada mirada compartida es un tesoro, cada roce accidental una declaración silenciosa. Sueñan con escapar, con huir a un lugar donde nadie los juzgue, donde puedan ser libres de amar sin miedo. Pero el temor a ser descubiertos los acompaña en cada paso, y la sombra de Lorenzo amenaza con truncar ese sueño antes de que puedan nacer. Para ellos, cada encuentro clandestino puede ser el último, y esa conciencia añade una intensidad desgarradora a sus momentos juntos. La promesa, como escenario, parece contener todas estas tensiones en sus muros, absorbiéndolas y devolviéndolas multiplicadas. El aire está cargado de secretos. Los de Enora en el hangar, los de Pía en su corazón desgarrado, los de Vera en su obstinada frialdad, los de Catalina en su miedo materno, los de Ángela en su amor prohibido. Y todos, de un modo u otro, se encaminan hacia un punto de colisión que promete cambiarlo todo. Manuel, ajeno por ahora a los dramas de la servidumbre, sigue centrado en su investigación silenciosa. Una noche, cuando cree que nadie lo ve, regresa al hangar y revisa los documentos dejados sobre la mesa. No encuentra nada concluyente, pero el simple hecho de estar allí, buscando, confirma lo que su corazón ya sabe: no confía en Enora. Y esa falta de confianza es un abismo peligroso en un proyecto que requiere absoluta cooperación. Sus manos tiemblan al tocar los planos, consciente de que tal vez alguien esté jugando con el sueño más importante de su vida. El amanecer en la promesa trae consigo un aire denso, cargado de presagios. Los primeros rayos de sol se filtran por los ventanales, pero ni siquiera esa luz logra disipar las sombras que envuelven cada rincón del palacio. Manuel, tras una noche en vela, se presenta en el hangar con el rostro demacrado. Ha repasado una y otra vez las imágenes de Enora ocultando los documentos, ha escuchado en su memoria los silencios incómodos, los gestos esquivos. Nada de lo que ve es una prueba definitiva, pero cada detalle encaja en un rompecabezas inquietante. Su mente, acostumbrada a resolver cálculos complejos, ahora se dedica a descifrar el enigma de la mujer que creía aliada. Y esa incertidumbre lo corroe más que cualquier fracaso técnico. Enora, por su parte, se mueve con la misma precisión de siempre, pero Manuel detecta matices que antes pasaban desapercibidos. La manera en que dobla los planos con excesiva rapidez, la insistencia en revisar ella sola ciertos compartimentos, el nerviosismo contenido cuando alguien se acerca demasiado a la mesa de trabajo. Son signos pequeños, pero para Manuel resultan tan claros como señales pintadas en el aire. Se promete a sí mismo no precipitarse, pero la necesidad de respuestas crece como una tormenta en su interior. ¿Qué puede estar ocultando? ¿Acaso trabaja para alguien más? ¿O guarda un secreto personal que teme revelar? Las posibilidades lo atormentan, y cada hora que pasa sin confrontarla aumenta el abismo que los separa. Mientras tanto, en las dependencias de servicio,
El sufrimiento de Pia alcanza un punto límite. Petra, con su habitual crueldad, no pierde ocasión de recordarle su inminente traslado a Aranjuez. Cada palabra es un martillazo en el corazón de la gobernanta. Pia se aferra a Dieguito, lo acuna con más fuerza de la necesaria, como si quisiera grabar en su piel la sensación de tenerlo entre los brazos antes de perderlo. Ricardo intenta animarla, le promete que encontrará la manera de seguir en contacto, pero su voz suena hueca incluso para él mismo. El miedo a perderla lo devora, y aunque pretende mostrarse fuerte, la desesperación se le escapa en la mirada. En ese contexto, Cristóbal observa desde la distancia, complacido. Ha logrado lo que quería: quebrar el espíritu de una mujer que siempre había desafiado su autoridad. Vera, todavía atrapada en su laberinto emocional, camina como un espectro por los pasillos. El accidente con Lope la ha dejado más dolida que nunca, no por las magulladuras físicas, sino porque le recordó la fragilidad de todo lo que había construido. Cada vez que lo ve, siente un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y añoranza que la empuja a rechazarlo con mayor violencia. Sus compañeros intentan acercarse, tenderle la mano, pero ella los aparta, convencida de que nadie puede comprender su vacío. En su mente, la idea de reencontrar a su familia se convierte en la única salida posible, aunque en el fondo sabe que ese anhelo es más un espejismo que una meta alcanzable. Simona, incapaz de soportar tanta desdicha, insiste en hablar de la posible boda entre Toño y Enora. Sus palabras suenan como una melodía disonante en medio de un coro de lamentos. Sueña con organizar banquetes, imaginar vestidos, preparar canciones. Su entusiasmo es tan inocente que provoca ternura, aunque en los demás apenas logra arrancar sonrisas cansadas. Ella se aferra a esa ilusión con la fuerza de quien necesita creer en algo bello para no sucumbir a la oscuridad que lo rodea. En la parte alta del palacio, Catalina se encuentra atrapada en un dilema insoportable. Las armas halladas en las cunas de sus hijos son la prueba inequívoca de que el barón de Valladares está dispuesto a llevar su amenaza hasta las últimas consecuencias. La sola idea de que esos inocentes puedan estar en peligro la atormenta sin descanso. Cada llanto nocturno de los pequeños la sobresalta, cada sombra en la habitación le parece una amenaza. Adriano, incapaz de entender la magnitud del peligro, la increpa por su repentina decisión de abandonar la promesa. Los demás, confundidos, murmuran a sus espaldas, pero Catalina no puede revelar la verdad sin desatar un escándalo que podría volverse aún más peligroso. Su soledad es absoluta, y en esa soledad empieza a fraguar la decisión más dolorosa de su vida: alejarse de la tierra que ama para proteger a quienes más quiere. En paralelo, la tensión entre Leocadia y Lorenzo escala a un nivel insoportable. El capitán de la Mata, confiado en el chantaje que ejerce, insiste en reclamar la mano de Ángela. Leocadia, atrapada entre el miedo y la impotencia, intenta ganar tiempo, pero cada palabra suya es devuelta con una amenaza velada. Lorenzo juega con la insinuación de un romance prohibido entre Ángela y Curro, sabiendo que esa revelación podría destruir no solo la reputación de la joven, sino también la paz de toda la familia. Leocadia se siente acorralada, como un animal atrapado en una jaula de la que no hay salida honorable. Ángela, sin embargo, vive un momento de euforia y de peligro. Su recuperación física la hace sentirse libre de nuevo, y su corazón late con fuerza cada vez que está cerca de Curro. Sus encuentros clandestinos se multiplican, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido durante el secuestro. Se miran con la urgencia de quienes saben que el futuro es incierto, se abrazan como si cada instante pudiera ser el último. Pero ese amor, tan puro como imprudente, los coloca en la cuerda floja. Basta una mirada indiscreta, un paso en falso, para que todo quede al descubierto. Y la amenaza de Lorenzo se cierne sobre ellos como una sombra que no se aparta. En el hangar, Manuel da un paso más en su investigación silenciosa. Una tarde, finge salir del taller y regresa poco después, oculto en un rincón desde donde observa a Enora. La ve revisar con ansia un cajón, sacar unos papeles y guardarlos en su bolso con rapidez. El corazón de Manuel late con fuerza, porque esa escena confirma sus sospechas. Aún así, decide no enfrentarse de inmediato. Quiere entender primero qué busca, qué oculta. Sabe que una acusación sin pruebas podría destruir no solo su relación de confianza, sino también el proyecto entero. Y sin embargo, la sensación de traición lo atraviesa como un cuchillo. Esa noche, cuando se encuentra solo, Manuel recuerda las palabras de Yana en el pasado, cuando ella le enseñó que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era preferible a la mentira.
Piensa en cómo ella le devolvió la vida cuando perdió la memoria, en cómo lo ayudó a reconstruirse desde las ruinas. Y ahora, en medio de la sospecha, siente más que nunca la ausencia de su mirada clara. Si Yana estuviera aquí, sabría qué hacer. Pero está solo, y debe decidir si enfrenta a Enora con valentía o si sigue esperando en silencio. La promesa leí como un organismo vivo, alimentado por los secretos de quienes lo habitan. Y esa vibración crece, como si presintiera que algo está a punto de estallar. Manuel con sus sospechas, Pía con su condena, Vera con su dolor, Catalina con su miedo, Ángela y Curro con su amor prohibido. Todos parecen caminar hacia un precipicio común, aunque aún no lo saben. Catalina pasa las noches en vela, con el corazón encogido y la mirada fija en las cunas de sus hijos. El hallazgo de aquellas armas escondidas entre las mantas la persigue como un espectro implacable. Ninguna madre podría descansar después de semejante amenaza. Cada vez que cierra los ojos imagina la fría mano del barón de Valladares extendiéndose hacia sus pequeños, y el terror la obliga a incorporarse de golpe. Adriano, confundido por el repentino nerviosismo de su esposa, insiste en pedirle explicaciones, pero Catalina se aferra al silencio. Contarle la verdad significaría exponerlo también a ese peligro, y ella no está dispuesta a cargarlo con semejante peso. Prefiere cargar sola con la angustia, aunque esa soledad la destroce poco a poco. El varón, por su parte, se mueve con la arrogancia de quien se cree intocable. Sus amenazas ya no son meras palabras al viento, ha demostrado que está dispuesto a todo. El recuerdo de su advertencia retumba en la mente de Catalina, y cada visita inesperada, cada mirada furtiva de un criado, le parece una señal de que el ataque es inminente. En ese clima de miedo constante, la idea de abandonar la promesa cobra cada vez más fuerza. Sin embargo, la decisión no es sencilla. Dejar atrás la finca significaría reconocer la derrota, aceptar que el enemigo ha ganado, y eso choca frontalmente con el carácter orgulloso y combativo de la marquesita. La lucha interna la desgarra. Proteger a sus hijos o defender la tierra que le pertenece por derecho. Mientras Catalina se enfrenta a su dilema, Manuel se va acercando cada vez más al momento de la verdad con Enora. La observa desde lejos, pero también empieza a probarla con preguntas aparentemente inocentes, con comentarios que la ponen a prueba. Enora responde con su habitual calma, pero en sus ojos se adivina un destello de incomodidad que Manuel no deja pasar. Una tarde, al revisar los planos, nota que falta un esquema importante. Pregunta por él con naturalidad, y Enora asegura que está en revisión, que ella misma se encarga de corregirlo. Sin embargo, Manuel recuerda haberlo terminado ya días atrás. La mentira, aunque pequeña, es suficiente para confirmar sus sospechas. El joven piloto siente que el suelo tiembla bajo sus pies. No solo se trata de la posible traición de una colaboradora, sino de la amenaza directa a su proyecto de vida. En los pasillos de la servidumbre, la tensión entre Pía y Petra alcanza un punto insoportable. Petra parece disfrutar recordándole cada día el inminente traslado. Lo hace con frases cortas, con miradas burlonas, con gestos que subrayan su condición de derrotada. Pía se esfuerza por mantenerse erguida, por no ceder al llanto delante de su enemiga, pero cada palabra es una daga que abre heridas nuevas. Cristóbal, en su papel de verdugo implacable, observa la escena con la satisfacción de quien cree tener el control absoluto. Pero en el fondo, el miedo a perder a su hijo se convierte en un motor inesperado para Pía. Empieza a buscar salidas, a planear alternativas desesperadas, porque sabe que permitir que la separen de Dieguito sería aceptar la muerte en vida. En la cocina, Simona intenta mantener viva la esperanza con sus fantasías sobre la boda de Toño y Enora. Habla de menús, de canciones, de decoraciones, como si ya estuviera todo decidido. Sus palabras resuenan como un bálsamo entre tanta desgracia, aunque no logran arrancar más que sonrisas tensas de sus compañeros. Lope escucha a medias, absorto en su propio dolor. Vera, cada vez más ensimismada, apenas responde con monosílabos. La brecha entre ambos es ya un abismo difícil de salvar, y ni siquiera Simona, con su bondad inagotable, consigue tender un puente. En paralelo, el amor clandestino de Curro y Ángela alcanza un punto de no retorno. Los dos jóvenes, conscientes de que cada vez es más difícil ocultar su relación, se entregan con mayor intensidad en cada encuentro. Saben que el tiempo juega en su contra, que Lorenzo acecha con la tenacidad de un depredador, y esa conciencia convierte cada instante en un acto de desafío. Se buscan en los pasillos oscuros, en los rincones apartados, y en cada beso laten la pasión y el miedo a partes iguales.
Pero esa misma urgencia los hace descuidados. Una mirada furtiva de un criado, un rumor en voz baja, basta para que los secretos más guardados empiecen a correr por el palacio. Leocadia, atrapada entre el deseo de proteger a su hija y el temor a Lorenzo, empieza a sentirse desgarrada. Por un lado, sabe que la boda con el capitán sería la ruina de Ángela, un matrimonio condenado al sufrimiento. Por otro, el miedo a la amenaza de revelar la relación con Curro la paraliza. Sabe que si esa verdad saliera a la luz, no solo Ángela quedaría marcada para siempre, sino que también Curro cargaría con una condena social imposible de revertir. La señora de Figueroa se siente como un peón en un juego de ajedrez donde Lorenzo mueve todas las piezas. Cada palabra del capitán es un recordatorio de que él tiene la sartén por el mango, y cada silencio suyo es una confesión de derrota. En el hangar, Manuel decide finalmente dar un paso adelante. Una noche, cuando todos han terminado su jornada, cita a Enora con el pretexto de revisar unos detalles técnicos. La mujer acude, confiada, sin sospechar que Manuel está decidido a confrontarla. Durante la conversación, él introduce poco a poco preguntas cada vez más directas, hasta que finalmente la mira a los ojos y le dice, con voz firme: ¿qué es lo que estás escondiendo? La reacción de Enora es reveladora. Sus pupilas se dilatan, su rostro se tensa, y durante un segundo parece incapaz de articular palabra. Luego se recompone y responde con una calma forzada que no engaña a Manuel. Ese instante basta para confirmar lo que ya sabía. Enora guarda un secreto, y ese secreto puede costarle muy caro. El enfrentamiento no estalla todavía, pero la tensión queda sembrada. Manuel sabe que tarde o temprano tendrá que arrancar la verdad, aunque eso signifique romper el delicado equilibrio que mantiene su proyecto en pie. Mientras tanto, Enora, consciente de que su fachada empieza a resquebrajarse, redobla sus precauciones, aumentando así la sospecha de todos los que la observan. La promesa se convierte así en un hervidero de secretos, de amenazas veladas y de amores prohibidos. Catalina se prepara para tomar la decisión más difícil de su vida. Manuel se adentra en un laberinto de dudas que lo enfrenta a Enora. Pía busca desesperadamente una salida al destino impuesto, Vera se hunde cada vez más en su desolación. Simona sueña con bodas que quizás nunca ocurran. Curro y Ángela se aferran a un amor que puede condenarlos, y Leocadia se debate entre proteger a su hija o ceder ante las presiones de Lorenzo. Todos caminan hacia un mismo desenlace inevitable: el choque de sus secretos en un estallido que marcará un antes y un después en la promesa. La promesa amanece con un silencio extraño, como si las paredes mismas contuvieran la respiración ante lo inevitable. Catalina se levanta con el corazón encogido y la determinación ardiendo en sus venas. Ya no puede ocultar más lo que ha visto. Las armas en las cunas son una amenaza demasiado real como para callar. Aferrada a la idea de proteger a sus hijos por encima de todo, se planta frente al barón de Valladares en un encuentro cargado de tensión. El noble sonríe con la prepotencia de quien cree tenerlo todo bajo control, pero Catalina no se doblega. Lo mira a los ojos, desafiante, y le deja claro que si toca a sus hijos, desatará una guerra que él no podrá contener. El varón, lejos de asustarse, responde con otra amenaza velada, recordándole que el poder no se mide en gritos sino en acciones. Ese cruce de palabras marca un punto de no retorno. Ya no hay posibilidad de convivencia pacífica, solo una batalla en la que los inocentes son el botín. Adriano, todavía ajeno a la magnitud del peligro, intenta convencer a Catalina de que sus miedos son infundados. No entiende que ella calla por protegerlo, y esa incomprensión abre una grieta entre ellos. Catalina contempla con amargura cómo el hombre al que ama no alcanza a ver la sombra que se cierne sobre su familia. La soledad vuelve a ser su única aliada, y en esa soledad empieza a fraguar una estrategia de huida. No se trata solo de abandonar la promesa, sino de salvar lo único que realmente importa: la vida de sus pequeños. Mientras tanto, en el hangar, Manuel se decide por fin a confrontar la verdad. La desconfianza hacia Enora lo consume, y ya no puede seguir guardando silencio. Aprovecha un momento de descuido para registrar los cajones que ella vigila con tanto celo. Lo que encuentra lo deja helado. Documentos alterados, planos duplicados, anotaciones en francés con referencias a nombres desconocidos. La traición queda al descubierto. Enora, sorprendida al verlo con los papeles en las manos, intenta justificarlo todo con una explicación improvisada, pero su nerviosismo la delata. Manuel, herido por la sensación de haber confiado en quien no lo merecía, le exige la verdad. Enora guarda silencio, incapaz de negar lo evidente.
La tensión alcanza tal punto que ambos saben que nada volverá a ser igual. El proyecto del hangar, el sueño de volar, está contaminado por la sombra de la deslealtad. Pía, en el otro extremo del palacio, se aferra a Dieguito con la desesperación de quien sabe que le quedan pocas horas antes de ser arrancada de su lado. Petra disfruta del espectáculo, recordándole a cada instante que pronto partirá a Aranjuez. Cristóbal, convencido de haber ganado, se pavonea con cruel arrogancia. Pero la fuerza del amor materno es capaz de desafiar cualquier condena. Pía empieza a trazar un plan desesperado para resistirse, aunque sepa que hacerlo puede costarle caro. La idea de dejar atrás a su hijo la llena de una rabia silenciosa que se convierte en coraje. Y en ese coraje se enciende una chispa, la convicción de que no permitirá que nadie decida por ella jamás. En los pasillos de la servidumbre, Vera continúa hundida en su propio laberinto. El enfrentamiento con Lope ha dejado cicatrices invisibles que la alejan cada vez más de todos. Ni siquiera las ilusiones de Simona logran rescatarla de esa oscuridad. Cada palabra de aliento es recibida con frialdad, como si la joven hubiera decidido cerrar todas las puertas de su corazón. Lope, incapaz de soportar la distancia, se debate entre insistir o dejarla ir. Sabe que el amor no puede imponerse, pero la sola idea de perderla lo destroza. Y en esa lucha interna, ambos se condenan a una tristeza compartida que los consume poco a poco. El secreto de Curro y Ángela, entretanto, se encuentra al borde de ser descubierto. Un criado los sorprende intercambiando una mirada demasiado intensa, y el rumor empieza a correr por el palacio. Lorenzo, siempre atento a cualquier signo de debilidad, percibe la tensión y redobla su presión sobre Leocadia. La amenaza de revelar la verdad se convierte en su arma más poderosa. Ángela, aterrada, se refugia en los brazos de Curro, consciente de que su amor puede ser destruido en cualquier momento. Los dos jóvenes sueñan con escapar juntos, con dejar atrás todo lo que los oprime, pero la realidad se impone con brutalidad. El cerco se estrecha y la posibilidad de huida parece cada vez más remota. Leocadia, desgarrada, contempla cómo la felicidad de su hija pende de un hilo. Por un lado, sabe que debe protegerla del capitán, pero por otro, el miedo a la vergüenza social la paraliza. Lorenzo juega con su silencio como un gato con su presa, disfrutando de cada instante de sufrimiento. Y aunque Leocadia intenta resistirse, el peso de la amenaza termina por doblegarla. La señora se convierte en una marioneta atrapada en un teatro macabro, incapaz de romper las cuerdas que la atan. En la culminación de todas estas tensiones, la promesa se convierte en un campo de batalla invisible. Catalina se prepara para huir con sus hijos, Manuel se enfrenta a la traición de Enora, Pía lucha con uñas y dientes por no ser separada de Dieguito, Vera se consume en su desolación, Simona se aferra a una boda que tal vez nunca ocurra, Curro y Ángela se arriesgan a un amor prohibido que puede condenarlos, y Leocadia se hunde bajo el peso de las amenazas de Lorenzo. Todo converge en un mismo punto, la certeza de que nada volverá a ser como antes. La cámara imaginaria de la narración se detiene en Manuel, con los planos traicionados en la mano, y en su rostro se dibuja la determinación de quien sabe que ha llegado el momento de tomar decisiones. Su voz, apenas un susurro, rompe el silencio del hangar. Esto no quedará así. Y con esas palabras, se sella el inicio de una nueva etapa en la promesa, una etapa marcada por la desconfianza, la traición y la lucha por la verdad.